32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.
podemos comenzar. Llamamos entonces ahora a Mariana para que haga el discurso de primera ministra. Su primera palabra puede comenzar. Hola, como prueba de audio, pues voy a decir que le dedico esta semi a el poderosísimo Irene, a Tona, a Ilui, a las poderosísimas. Recording in progress. Ay, y entonces, pues sí, un besito a todas las personas que han marcado nuestro camino en este año de debate. Entonces, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, creo que es muy importante caracterizar cómo es que se ve la situación de las clases sociales en Latinoamérica, y creo que tenemos que empezar por decir que entendemos a la perfección pues los principios de justicia y de distribución de riqueza, y claro que nos preocupa sacar a las personas de la pobreza como prioridad, pero creemos que ese debate se debe enfocar en hablar sobre cuál es la mejor estrategia que permita a largo plazo un asentamiento efectivo de clases sociales y que permita condiciones de mayor paridad entre todas estas. Creo que por más que odiemos la idea al respecto, que estemos inmersos en este sistema capitalista que requiere de cierta adaptación para la globalización del mundo para llegar a ciertos objetivos, creo que sería poco comparativo querer derribar el capitalismo cuando tenemos que participar en él. Nosotros argumentaremos cómo navegar dentro de sus redes nos da más oportunidades como países en vías de desarrollo. Como países en vías de desarrollo hay una carencia gigantesca de acceso a instituciones fundacionales de gobierno y de justicia, y hay falta de infraestructura. Creo que para nuestro lado tenemos que garantizar esto por medio de un empoderamiento principalmente de la clase trabajadora y de la clase media. Creo que por pobreza además podemos como caracterizar, según las Naciones Unidas, de que estamos hablando de una línea clara de salarios mínimos en la cual la clase media empieza a ser las personas que ganan más de 6,000 pesos, ¿no? Entonces creo que con esto podemos darnos una idea de en qué sentido tiene que ir el debate, ¿no? Entonces creo justamente que tenemos que enfocarnos en de nuestro lado de la casa en empoderar a la clase media. Creo que en este debate defenderemos a estas personas y no a las personas ricas y millonarias, porque de ninguna forma esto sería como comparativo para nuestro caso. Entonces, desde gobierno entendemos que puede ser como una injusticia, pero es una medida necesaria para en lo práctico corregir de la mejor manera como la situación que tenemos de disparidad, porque la meta es combatir esta monopolización de los recursos y de la riqueza y un control mediante el empoderamiento y el fortalecimiento de la clase media, ¿no? Entonces vamos con esto a los dos argumentos que les voy a traer yo, ya después Irán les traerá un tercero. Primer argumento, distribución de la riqueza. Creo que cuando hablamos de empoderar a la clase trabajadora y a la clase media, hablamos de que también son una clase que se encuentra en una alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque constantemente están en riesgo de perder las pocas oportunidades que ya tienen, que son las que los mantienen siendo clase media. Creo que hablamos necesariamente de tener que garantizarles que no van a tener que empeorar sus condiciones y que no estén en este constante riesgo de volverse clase baja. Creo que cuando vemos que hay una clase alta, media y baja, estamos hablando de que, como sabemos, la clase alta es una parte muy chiquita de la población, es una oligarquía que controla principalmente, o sea, que se ve principalmente de esta forma en los países en vías de desarrollo. Está una clase media, que es la poca parte que queda entre ellos, y está la clase baja, que suele ser de una mayor cantidad de población. Creo que en el momento en el que nosotros no le damos garantías a las personas de la clase baja que van a poder, que no van a empeorar sus condiciones, lo único que hacemos es que pues estas personas tengan esta posibilidad de irse a la baja, que no solo aumenta la población de las clases bajas, sino que no alteramos de ninguna forma a las clases altas y la distribución de la riqueza. Démonos cuenta de que esto es un riesgo que en ningún momento se atiende del lado de la OPO. Entonces consideramos que es importante implementar estas garantías para las clases medias antes que empezar a hacer como estos rescates de la pobreza. Antes de continuar, punto a la baja. Muchas gracias. ¿Me podrías caracterizar como cuáles podrían ser estas estrategias preventivas y cuáles podrían ser las estrategias de como justamente actuación, por favor? Sí, creo que ya te dije justamente que hay que garantizarles el acceso a los diferentes servicios y garantizarles esta parte de los salarios mínimos que sean como suficientes. Entonces, creo que con esto ya hablamos de cómo es que va a haber una garantía de que no empeoren sus situaciones, ¿no? Entonces creo, como ya decía, que es característico de estos países
tener una oligarquía que controla los medios de producción y los medios económicos. Démonos cuenta de cómo necesariamente cuando nosotros le garantizamos a la clase media que ya no van a poder bajar, estamos forzando de cierta forma que la clase media solamente va a poder subir y por lo tanto va a tener más oportunidades de acceso a la riqueza que está acumulada en una sola parte. Creo que de esta forma ahí es cuando empezamos a dar condiciones desde el Estado para que, por ejemplo, los estudiantes de escuelas públicas, que son los que más sufren y padecen desigualdades, lleguen a puestos de poder, que es fundamental. Creo que cuando permitimos que la clase media se fortalezca, permitimos crear un contrapeso adecuado a la clase alta, que es la que más obstruye esta distribución de la riqueza. Si nos enfocamos mejor en distribuir la riqueza de esta forma para la clase media también, para que esta fluya, ponemos condiciones de competencias y sí que empezamos a arrebatarle ciclos de liderazgo a las élites y terminamos generando un piso sólido de competencia, que es lo que más puede aspirar a romper el dominio político de las grandes empresas. Segundo argumento, salir de la pobreza no te garantiza tener mejores condiciones. Creo que justamente nos pueden caracterizar mucho esta parte de no, pues es que sí, es justo para las personas que hagamos estos intentos de salir de la pobreza, pero creo que en el momento en el que de su lado no nos garantizan que una vez que lo sacamos de la pobreza, no regresan a la pobreza, termina de ser poco efectivo su mundo. ¿Por qué? Porque como ya lo decía, estas personas están en una constante vulneración en la cual constantemente tienen este riesgo de volver a caer a la pobreza, e incluso las personas en clase media están en un constante riesgo de caer en la pobreza, ¿no? Entonces, justamente creo que no te garantiza tener condiciones dignas y que el Estado puede dejar el trabajo a medias y no darles estas condiciones dignas por mucho que tengan como esta parte, ¿no? Creo que no te garantiza en comparativa arrebatar como estos medios de influencia o estos puestos de élite, sino que sigue estando elitizada y monopolizado esto, ¿no? Creo que a largo plazo, entonces los pobres terminan teniendo mejores condiciones cuando nosotros ya le estamos dando a la clase media esta garantía y que posteriormente, después de priorizar estas garantías, podemos entonces nosotros ya comenzar con estos como rescates que plantea la oposición para que las personas no tengan constantemente que estar regresando a la pobreza, porque si no nos damos cuenta de que su mundo es poco efectivo. Creo que en lo práctico podemos hacer la analogía de que en el escenario de oposición con lo que pasó como en 2008, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que de esta forma su lado de la casa termina de ser poco efectivo y nuestro lado terminamos por hacer más por la redistribución de la pobreza y generamos un mejor impacto y una mejor distribución a largo plazo para las clases sociales. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos entonces ahora a la Lomcini para hacer el discurso de líder de oposición. Su primera palabra puede comenzar. Hola, una disculpa por tardarme. Se me ve mi cámara y eso no está. No, esperen. Ya. Esto no afecta el audio de nadie. Todo el mundo puede escucharme y verme bien. En ese momento, pues me ponen un cigarro. Inicio mi discurso. Este discurso va para Gemma, como siempre, gracias por cargarme. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Panel, estamos en una moción de comparativa de políticas públicas. ¿Cuál es la mejor política pública que cumplir y cómo le beneficia esto mejor a la población de dicho estado en país de vía de desarrollo? Y también cómo le beneficia al estado tal cual. Creo que hay 3 criterios para que un estado pueda preponderar una política pública sobre otra. 1, que afecte o beneficie a más personas que a menos. O sea, hay una lógica cuantitativa que vamos a comprobar con el contexto de cómo está mejor de nuestro lado. 2, también existe una ponderación de derechos porque también estoy pensando en quién voy a beneficiar primero y esto sí tiene que ver mucho con legitimidad y pues esta ponderación de derechos que toman los países cuando toman estas grandes decisiones, específicamente los países en vías de desarrollo que históricamente, últimamente han tomado esta perspectiva en base a una deuda histórica de cómo puedo ser más interseccional y cómo puedo ver por un mejor desarrollo. Creo que esa también es una métrica del debate. Y tercero, cómo una política pública se adhiere mejor a una agenda internacional, en tanto los países en vías de desarrollo, la mayoría han firmado pactos y se han comprometido a mejorar el beneficio de estas condiciones. Pero primero vamos a caracterizar que cómo es más probable o cómo es más plausible que existan muchas más personas que vivan en la pobreza en nuestros países de desarrollo. Creo que entendemos que en la manera en la que estos países de desarrollo buscaron desarrollarse, valga la redundancia, a razón de tiempo, sacrificando a sus clases más débiles.
débiles. Es generando zonas económicas especiales como China o Brasil, que sí trajeron la industria y el beneficio económico de muchas clases preponderantes, inclusive la clase media, pero a riesgo de que como se quedaran en ciertos lados, la clase que se quedó en la periferia no tuvo acceso a este tipo de cosas, no tiene acceso ni siquiera al agua, a la educación, hay grandes cantidades de analfabetismo, no tienen acceso a una mejor cantidad de vida. Históricamente también existe esa deuda histórica que debe ser ponderada en la legitimidad y en cómo los países toman decisiones en razón de que los estados han abandonado y han sacrificado este tipo de clases sociales más bajas. Creo que ya entendemos cómo tienen más derechos, más legitimidad de ser ayudados primero y también son más personas. Creo que las personas que están en clase media que tienen beneficios a caer, si bien Latinoamérica está bastante frágil y tiene instituciones frágiles, creo que todavía existe una mucho mayor población que está en rasgos marginales de pobreza. El ejemplo claramente es México, donde 30% de su población tiene difícil acceso al agua o para leer y escribir. Creo que en ese sentido, creo que entonces vamos a entrar al clase de los contrapesos, cómo se equiparan mejor las clases sociales. Y es que creo que los que tienen más de perder entre una comparativa de la clase media y la clase baja es la clase baja y contra la clase alta con esta narrativa que tienen de que son ciudadanos de segunda clase. Creo que tienen mucho menos capacidad, hay una diferencia bastante importante si no tienen acceso a la educación, al agua, a condiciones de salario mínimo. Creo que cuando Alta Europa menciona que vamos a garantizar el salario mínimo, esa es una medida de restauración y de hacia la clase baja, que es la que no tiene acceso a sus salarios, la clase media ya los tiene. Creo que esto cae un poco más de mi lado, pero creo que también por un sentido de justicia social empiezo a equiparar un poco más las condiciones en donde la clase baja, las clases empobrecidas tienen más capacidades de acceder a la educación, de acceder a tener pues servicios básicos de vivienda y acceder a viviendas dignas. Creo que esto es bastante más importante para balancear estos pesos y contrapesos, porque creo que nunca nos mecanizan lo suficiente cómo vamos a balancear la clase media con la clase alta si existe una diferencia tan significativa. Creo que eso es un sobreimpacto interesante de la Cámara de Alta Oposición que nunca terminan de mecanizar. Pero en segundo plano vamos a ver cómo esta medida, en rasgos de temporalidad, el antes, el durante y el después, tiene beneficios implícitos tanto para la clase baja, para el Estado y para la clase media también. Creo que entonces tenemos que caracterizar en qué trabaja la clase media versus en qué trabaja la clase la clase muy baja. Creo que la clase muy baja vive al día, vive del comercio altamente informal, trabajando en la esquina, incluso pidiendo dinero en ciertos cruceros. La clase media ya está como que posicionada de ciertas maneras, tiene salarios adecuados, tiene cierto tipo de beneficios. Entendemos que es posible que estas clases, por la vulnerabilidad que tienen los estados en países de desarrollo, vuelven a caer en pobreza, pero vamos a mencionar cómo generando mejores condiciones para la clase baja, también generamos un colchón que en caso de que esto vuelva a pasar o en caso de que las clases medias bajen, pues no la tengan como que tan mal. Por lo tanto, es una medida que funciona para ambos lados y en sector y en un sentido de prevención y temporalidad es más permanente a lo largo del tiempo. Y vamos a ver cómo se ven estas medidas y por qué son más atingentes a la agenda internacional. Creo que y son más fáciles de aplicar en cierta medida, porque creo que la pobreza universal, la pobreza es algo que se entiende universalmente. Creo que los objetivos que tienen, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, son bastante homologados por parte de la comunidad internacional y todo el mundo sabe estrategias específicas de cómo hacerlo. Creo que para solventar o hacerle una prevención a la clase media tiene que ver mucho con las cuestiones de cada país y las instituciones de cada país. Creo que en entonces lo que estoy logrando es que al garantizar un mejor acceso al agua, un mejor acceso a la educación, mejor oportunidades para este tipo de personas, estoy diciendo, sabes que estoy cumpliendo con estas agencias, con estos objetivos de desarrollo sostenible, mi país se está viendo de una manera mucho mejor. Creo que es más probable que me apoyen las instituciones no gubernamentales, que me apoyen con la agenda que ya tienen, con las estrategias específicas que ya tienen y estos beneficios se den de una manera más sólida y más preventiva para estas clases, aparte que estoy solidificando este sentido de desigualdad en la sociedad. Creo que en segundo momento, ¿cómo genero más contrapesos para también entrar en ese clash con la Cámara Alta de Oposición? Creo que en medida para generar contrapesos, antes punto para la baja.
creo que el hecho de subir a una persona a la pobreza han sido tratados que se han buscado. Creo que desde Estados Unidos, que buscaba mejorar la clase de migración, ¿por qué no se ha dado ese tipo de mejoramiento? Sí, tu punto es que no es posible. Tenemos que aceptar que el fiel de la porción de que estas medidas son aplicables y son funcionales. También que las medidas de prevención que tú me puedes traer para la clase media son funcionales. Creo que incluso te caracterizo cómo es posible que exista una mejor cooperación y así me vea mejor con la comunidad internacional. Pero en segundo punto, creo que cuando estoy garantizando que estas personas que antes no tenían acceso ni a la escuela, no podían llegar a universidades y tenían que vivir siempre bajo la informalidad, tienen más garantías o más oportunidades de conseguir trabajos que pertenecen a la clase media. Creo que ahora tengo más agentes que pueden sobreponerse en un factor económico. Creo que tengo más capital humano en los sectores secundarios y terciarios del país. Creo que eso también beneficia a mi economía local y también garantiza, por ejemplo, si esto no pasa en el mejor escenario, creo que lo que sí genero son colchones, que la clase baja no la tenga tan mal y que en caso de que la clase media llegue a bajar, pues no la tengan tan mal. Creo que en un cuestión de temporalidad, esas medidas son más preponderantes al rasgo del tiempo, porque, por ejemplo, mis medidas de prevención justo ahora en la clase media pueden caer en crisis, pueden caer en una situación económica y no pueden ser garantizables que perduren en el resto del mundo, en el resto del tiempo. Entonces, orgullosísimo de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos entonces ahora a Ricardo para que haga el segundo discurso del alto gobierno. Oli, espero se me escuche bien. Bueno, antes de comenzar mi discurso, me gustaría dar algunos agradecimientos. Voy a ser breve. Bueno, primero te dedico esto. Mariana, te amo un chingo. Gracias por todo lo que hemos vivido juntos. Eres una gran amiga y eres la mejor pareja de debate que existe. Esto va dedicado también a toda la bandita de Aura y a mi familia, que siempre me ha estado apoyando, desconectándose del Wi-Fi y todo ese pedo. Entonces, dicho esto, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel. Problemas con el caso de oposición. ¿Cuáles creo yo que son los problemas con el caso de oposición? Creo que el problema fundamental del caso de la alta es que no nos da mecanismos y está obligada a darlos para garantizar que al sacar a las personas de la pobreza, o sea, cuando los saquen de la pobreza, los mantendrán ahí arriba. Creo que nunca nos mecanizan cómo es que esto se va a dar. Luego pasan cosas, por ejemplo, como la pandemia de COVID, que en México tumbó a millones de personas que ya estaban en la clase media hacia la pobreza. Y justo sin esta estabilidad, todos los esfuerzos de años se pierden y no se consigue el beneficio político de debilitar a las clases altas en el mercado y en la política. Es decir, el rico se hace más rico y la clase media se hace más pobre. ¿Por qué? Porque son las personas que pierden sus empleos y esto aumenta los factores de caer en la pobreza. Creo que esto es algo que no entiende oposición y simplemente te dice como, no, pues los vamos a sacar de la pobreza, pero nunca nos dice cómo esto va a ser sostenible o cómo es que esto se va a poder mantener, incluso siendo mejor, a diversificar el mercado y hacer que exista como estos factores de desarrollo de los cuales ya te hablo, Mariana. Creo que en principio la justicia social se cumple mejor cuando damos garantías a largo plazo, no políticas de cartón y políticas apresuradas que lo saquen de la pobreza y a duras penas por un año y después vuelvan a caer o incluso caigan peor. Creo que justicia es hacer las cosas bien desde el principio. Tenemos que tener cuidado con el populismo en ese mismo sentido para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en México. ¿Qué pasó en México en el año 2012? Cuando entró Peña Nieto a la presidencia, pues empezó... una de las banderas de su gobierno fue como, sí, vamos a sacar gente de la pobreza. ¿Y qué pasó? Pues estuvo tan mal planeada y estuvo tan acartonada su política pública que tal vez sí tuvo números de, sí, sacamos a millones de personas de la pobreza, pero ¿dónde están esas personas hoy? Hoy esas personas están peor porque ni siquiera tienen empleos y ni siquiera tienen acceso a servicios básicos, servicios que se garantizan desde el lado de gobierno, panel. Ahora, continúo con las refutaciones. Creo que la lógica cuantitativa que te pueda presentar oposición diciéndote como, no, es que las personas pobres son más, o sea, creo que podemos entender esto y justo Mariana lo blinda desde el principio diciéndote como, ok, entendemos que esto es injusto, pero justo garantizamos como todo este rol bajo el sistema capitalista hacia nuestras personas. Creo que justo esto se da a través del empoderamiento a la clase media. Estamos defendiendo a estas personas que ganan desde 6,000 pesos. Y justo, o sea, creo que esta es una medida necesaria para corregir esta monopolización de los mercados y este control a través del fortalecimiento de las clases medias. Entonces, creo que su lógica cuantitativa no termina de derribar lo que hasta este momento te ha presentado primer gobierno, panel. Creo que nos habla mucho sobre políticas
públicas que traigan mayor desarrollo. Creo que justo eso se da de nuestro lado cuando se están diversificando los recursos, cuando se redistribuye mejor la riqueza y cuando se empodera a la clase media, porque justamente estamos hablando de que, de que les vamos a garantizar que no van a tener una empeora de condiciones. Creo que eso es muchísimo más valioso que sacarlos de la pobreza y sin seguridad de que puedan volver a caer ahí, panel. Nos habla mucho sobre deuda histórica y ponderación. De nuevo, no creemos que eso no exista, no negamos que eso no exista, porque si lo hiciéramos sería algo sumamente poco comparativo. Sin embargo, creo que el hecho de que tú seas una persona de clase media no te hace que no estés expuesto. Entonces creo que también ese es otro punto que no considera la alta de oposición. Nos habla sobre cómo la clase muy baja vive al día, pero creo que es que nadie niega que esto sea así. Pero de nada va a servir que, pues, por ejemplo, a las personas que pues, justo viven al día, no les va a servir que lo saques de la pobreza si cuando llegue algún evento, cuando por alguna razón, algún factor familiar, social, etcétera, pues puedan terminar en condiciones peores, panel. Creo que justo este impacto se da cuando te hablo sobre lo que sucedió con la pandemia COVID-19. Continúo y paso a nuestro tercer argumento. Nuestro tercer argumento, y antes de entrar en esto, creo que, ojo, ser la clase media te hace la clase más vulnerable a caer y el caso de oposición sería invisibilizar la lucha y el sufrimiento de esta gente al no reconocerlo. Paso al tercer argumento, crecimiento económico. Creo que el crecimiento económico se da usualmente en condiciones de mayor ganancia para las empresas y los actores de élite, lo que permite condiciones monopólicas que no son anuladas al combatir la pobreza. Estas condiciones monopólicas incluyen un dominio político por influencias, que, ojo, panel, esto es sumamente importante de caracterizar, y creo que esto significa que aunque anulemos la pobreza, no distribuimos realmente el crecimiento económico, y esto es porque las políticas de combate a la pobreza suelen fracasar. Creo que es muchísimo mejor tener políticas que garanticen a las personas un sustento, que garanticen a las personas pues esta estabilidad antes que sacarlas y que sean insostenibles. Panel, creo que si nos enfocamos en mejor distribuir la riqueza para que esta pueda fluir, para que esta fluya, y ponemos condiciones de competencia, ojo también con esto, es sumamente importante, sí que empezamos a arrebatarle estos sitios de liderazgo a las élites y justo se da este empoderamiento del que te estaba hablando. Panel, este tercer argumento está mecanizado y tiene impactos prácticos de cómo es que esto se ve dentro de las clases sociales. Tengo un punto aclaratorio de la baja de oposición. Adelante. Muchas gracias, panel. Por favor, noten que la garantía de derechos humanos como salud, como tener instituciones educativas públicas, es un mecanismo y una estrategia de atención y no de prevención. Ok, creo que justamente este punto de atención se da mucho mejor de nuestro lado, porque como ya lo comenté, no estamos trayendo políticas públicas acartonadas, sino que nosotros estamos evitando que estas personas caigan en pobreza. Entonces creo que les estamos garantizando todos estos factores, tanto de seguridad social como estas garantías a largo plazo. Panel, creo que justamente este punto me sirve para poder impactar de lo que hemos estado hablando. Creo que estas garantías a largo plazo son sumamente importantes. Creo que sin garantías no vale que tengas una política pública. Y creo que estas garantías son un razonamiento exclusivo que se da desde el gobierno, porque justo se está garantizando que las personas, a través de estrategias o a través de políticas públicas bien diseñadas, pues no caigan como otra vez en lo que lo sacaron. O sea, creo que es muy fácil para cualquier gobierno decir como, no, pues sí, vamos a sacar a las personas de la pobreza, vamos a darles dinero, vamos a hacer, pero creo que de eso, a tú poderlo sostener y sacarlos de ahí y darles como este factor de movilidad social, que de nuestro lado la movilidad social se ve como mucho mejor porque justo se está diversificando y existe como este desarrollo y crecimiento económico, pues creo que de nuestro lado, pues esto es lo que sucede. Panel, creo que justo nos apegamos perfecto a lo que te comenta Mariana en el primer discurso, y es que nosotros entendemos como los principios de justicia, de distribución de la riqueza, y pues por supuesto, o sea, creo que sería poco comparativo que el gobierno venga y nos diga, que oposición venga y nos diga como nos preocupa sacar a las personas de la pobreza, como que no nos preocupa sacar a las personas de la pobreza. Creo que también nos importa y justo, o sea, creo que no dejamos esto a un lado, sin embargo, estamos garantizándole a las personas que evidentemente no van a caer al lugar de donde salieron, incluso de manera peor. Panel, hasta este momento, primer gobierno ha ganado este debate, me siento orgullosísimo de proponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos entonces a Gema para que haga el discurso de Vícer y de esa oposición a su primera palabra. Puede comenzar.
Hola, tengo mi cronómetro. Mientras voy haciendo dedicatorias, le dedico esto a mis alumnos de Ubuntu, a mis alumnos de Ágora, también a mis alumnos de los talleres mexicanos de debate, a LAM, a las mujeres, como diría Jenny, a las chingonas. Es todo. Entonces pongo 7 minutos. Y el disclaimer, para las personas que están viendo este debate o quede grabado para el futuro, lo que diga dentro de mi discurso puede o no representar mi posición respecto a este tema. Entonces voy a comenzar en 3, 2, 1. Panel, creo que el problema de gobierno es que son altamente no comparativos, en tanto asumen nuestro peor escenario y no mecanizan su mejor escenario. Creo que cuando simplemente nos dicen las políticas de sacar a las personas de la pobreza no funcionan, y es que las políticas de bloquear básicamente la clase media son lo mejor y sí funcionan y son valiosas porque sí, porque literal ahí termina su argumento, es valioso, entonces no entiendo por qué yo debería tomar esas políticas. Creemos que nosotros justo manejamos el mejor escenario de Zula y nuestro peor escenario es, sale, te lo concedo, tu política funciona y la mía también. El hecho de que funcionen no significa que sean políticas buenas y creo que justo ese es el mejor escenario para debatir en este debate. Creo que han ignorado totalmente la caracterización y los impactos que el AMLA les trae y por eso creo que vamos ganando por parte de la alta oposición. Pero entonces vamos a entender como que nos dice gobierno, nos dice hay una falta de estructura e institucionalidad fuerte. Creo que justo cuando no tengo estructura, cuando no tengo instituciones para la clase baja, cuando básicamente no tienen servicios de salud, no tienen servicios de agua, servicios de luz y simplemente no solo basta con que sean clase baja, sino también les compruebo que están sufriendo dentro de la clase baja. Cuando yo impongo estrategias para que estén mejor y puedan salir de esta, pongo estructuras desde abajo de la pirámide para subir. Creo que la clase baja en principio ya no está sufriendo tanto, en tanto mínimo ya tienen acceso a salud, tienen agua, tienen luz, tienen acceso a educativos, cosa que la clase media ya tiene y que incluso si bajan a la clase baja no se les va a quitar el capital intelectual que la tienen y ese tipo de cosas. Creo que incluso cuando bajan vaya a llegar una estructura mucho más sólida para evitar el sufrimiento. ¿Por qué creen? O sea, la moción dice que es en países de vías de desarrollo. Y ahorita les voy a explicar cómo es muy probablemente que la brecha se siga haciendo más grande. Después me dice, les voy a garantizar que no van a bajar sus condiciones. No me importa si a la clase media yo le garantizo que no vaya a bajar sus condiciones, cuando básicamente a la clase media le estoy diciendo, tú eres ciudadano de primera categoría y la clase baja es ciudadano de segunda categoría y por lo tanto yo como Estado no tengo ninguna responsabilidad para hacerme cargo de ti. Creo que justo esa es la narrativa que se perpetúa cuando su medida es implementada. Justo no, me dice, no garantiza buenas condiciones y van a regresar a la pobreza porque al parecer por alguna razón nuestra medida es insostenible. Creo que justo si ya caíste en la pobreza, básicamente el gobierno dice, ¿sabes qué? Como que ya no eres mi prioridad. Entonces, básicamente de su lado, el Estado, uno, está desatendiendo su responsabilidad de Estado y solo está bloqueando la brecha. Solo mantiene a la clase media en la clase media, solo mantiene a la clase alta en la clase alta y mantiene a la clase baja en la clase baja. No hay ningún incentivo, ninguna comprobación de por qué entonces esto reduce la brecha a favor de las personas de clase baja. Me dicen que terminan con el hegemón de Jeff Bezos y los ricos. Si ya estás bloqueando la clase media, entonces ¿por qué la clase alta se va a hacer menor? ¿O por qué va a ser menos poderosa? Jamás lo mecanizan. Pero creo que incluso si entiendo que los ricos se van a mantener ricos, tengo que entender que mínimo los pobres están mejor de mi lado. Creo que justo la baja de gobierno dice, ya lo han hecho y no ha funcionado. Creo que ignorar el fiat en el peor escenario, yo te digo cómo incluso si funciona, yo tengo todos los beneficios de reparación del daño y cómo puedo mejorar la calidad de vida. Ahorita les doy puntos de información, déjenme termino mi refutación. Y después nos dicen, es que por reglamento nos tienen que dar mecanismos para que no vuelvan a caer. Creo que esto es una falacia de imposición de cargas de mala fe por parte de la parte de alta de gobierno. Creo que ignoran el fiat que viene por reglamento impuesto en las cargas y creo que no tenemos que comprobar que esto va a ser lo más efectivo para solucionar un problema. Tengo que probarte por qué la medida es más deseable en tantos ciertos criterios. Eso es lo que dice el reglamento. Creo que incluso si funciona, incluso si no funciona, la clase baja ya no tiene tantas carencias como antes versus un mundo donde los dejan en categoría de segunda y nunca son atendidas, nunca hacen clash con esto. Después me dice, las políticas de ayuda a la pobreza fracasan y son
sostenibles, creo que de igual de su lado, y aquí empieza mi caracterización para mi argumentación, ya fracasa. O sea, ya hay medidas de incentivos de dinero para la clase media para que se mantengan en clase media y vemos cómo en los países de vía de desarrollo se sigue haciendo la brecha más grande. No hay garantías para que su modalidad funcione tampoco, pero yo como soy muy comparativa asumo que sí funciona. Entonces, vamos con la argumentación, como ¿por qué en principio hay una restauración del daño? Creo que hay una deuda histórica en tanto el Estado es aquel que lastimó a aquellas clases bajas y estos habían sido relegados a ciudadanía de segunda categoría. Creo que esto intrínsecamente es malo porque cuando yo aplico medidas para nada más bloquear a la clase media, hay narrativas de que el Estado, de quién merece más mi atención y quién merece más mi presupuesto. Creo que justamente digo a quién tengo que proteger. Esto es malo. Uno, porque por principio si el Estado y el principio de las políticas públicas tiene dos, velo por la mayoría y por los grupos más vulnerables. Las personas en pobreza son la mayoría, como ya la me explica, y las personas en situación de vulnerabilidad son las pobreza. Por principio la política pública tiene que ir a favor de las personas pobres. Pero en segundo, creo que justo si yo quiero que una política funcione, una política pública necesita una cohesión social y un reconocimiento del valor de la persona. Te reconozco como valiosa para que la política pública funcione. Si yo como persona de bajos recursos ahora veo que el gobierno me está poniendo escuelas, entonces yo digo, bueno, estoy en una mejor condición para intentar subir, intentar jalar, versus yo me siento desatendido y por lo tanto, si una persona de clase media cae, yo le voy a tener recelo y ya no hay cohesión social para que la política pública funcione. Pero antes de ir a mi último argumento, punto a la alta, sí, pro engagement. Panel, eso es falso. La clase media no tiene la vida resuelta, no tiene garantías de salud o de educación de calidad y constantemente están luchando por mantener una vida que tampoco es suficiente. Por favor, no le compres eso, Panel. Hola. Bueno, eso es totalmente falso. Creo que justo es clase media porque se asume que tiene ciertos servicios mayores que la clase baja. O sea, justo tal vez no tiene la vida resuelta, pero la tiene más resuelta que la clase baja. O sea, creo que ese punto simplemente queda en ningún lugar. Y si yo te explico cómo probablemente la clase media, incluso si la bloqueas, algunas personas van a caer y están en peores condiciones, es cuando gano el debate. Justo creo que por qué prevenimos el daño versus su idea de vamos a reaccionar a una situación que está pasando. Creo que básicamente es mejor abrir posibilidades de recuperación en caso de que la clase media caiga, ¿no? Porque es inminente que alguien va a caer. Creo que hay un colchón de institucionalidad que tengo para que entonces el sufrimiento no sea tanto y como esa persona ya cae a la clase baja, sí, es normal que suceda, pero es más probable que salga versus a que una persona del cuartil más bajo de la pirámide intente subir cuando tiene condiciones aún más precarias. Creo que simplemente les estás poniendo el pie más de lo que ya has hecho. Creo que también la movilidad social es más efectiva de mi lado, en donde garantizo que hay un aprovechamiento de la mejor estructura. Creo que cuando hay reactivación económica, cuando lo estoy diciendo a la clase baja, te doy incentivos para que entres al sector formal, etcétera, y salgas de esa situación, hay más reactivación porque hay más involucramiento económico. Eso significa que las personas van a velar por las personas que están dentro de la clase baja o la clase media, porque es la que tiene la fuerza laboral. Ya no son los ricos los que tienen tanta fuerza, sino creo que hago más fuerte los dos sectores más bajos de la población para que entonces la reactivación funcione versus la clase media que solo trabaja para su clase media porque tienen miedo de llegar a la clase baja. Creo que justo hay más plausibilidad de obtener apoyo de instituciones internacionales y en realidad hacemos que la gente sufra menos en un mundo horrible. Y ya, facts. Muchísimas gracias por ese discurso. Entramos entonces en el debate de cámaras bajas, llamando a Esteban para que haga el discurso de extensión de gobierno. Perdón, vuelvo a prender mi camarita, pero un segundito. A ver. Déjenme pongo mi timer rápido. Chale, no puedo. Soy una señal. Perdón, soy una. No soy nada. A ver, pues nada, pues igual, ¿no? Pues es como completamente ya sin final, ya quién sabe qué pase. Entonces, pues estoy muy contento de haber llegado acá. Esperemos seguir, pero igual creo que siempre es importante, pues, agradecer a Lore, pues, muchas gracias, valoro mucho que hayamos venido a este torneo y pues esperemos seguir las siguientes rondas, pero pues eliminatoria nunca se sabe. Entonces, pues ya. Entonces, voy a poner mis notas.
En 3, 2, 1. Panel, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este discurso? Creo que vamos a intentar ser lo más comparativo posible y asumiendo que hay una mejora significativa, vamos a explicar dos cosas. Uno, cómo es que valoro significativamente el largo plazo, cómo es que esto es significativamente importante bajo los contextos en los cuales se nos presenta la moción. Pero segundo, voy a hablar de un aspecto de principios. Y tercero, voy a explicar cómo la estructura puede ser inefectiva, pero en otros medios no repara el reparo social que existe dentro de las clases bajas o las cuales defienden ambos oposiciones. Panel, ¿qué es lo que bueno, creo que todos defendemos clase baja, pero al final como bajo el método. No, ¿qué es lo que pasa? Y principalmente yendo a la línea de análisis, como vamos a ponderar significativamente lo que referenciamos en una cuestión de largo plazo bajo una caracterización muy importante. Creo que bajo los parámetros que estamos jugando es como vivimos en un mundo donde existe en unos países de desarrollo donde constantemente están siendo atacados. ¿Cómo esto es mi diferencia de mi alta? Creo que la razón por la que estos países de desarrollo constantemente están atacados es porque han vienen a un aspecto colonialista, donde tienen mucho intervencionista extranjero. ¿A quién nos referimos? México con Estados Unidos, cuando Estados Unidos se constantemente a México, como no un privilegio de que se dan desde aspectos de colonialismo, desde instituciones donde hay ciertas personas privilegiadas, donde ya han tenido un poder naturalmente a lo largo de instituciones, creo que eso todo lo reconocemos. Pero segundo, ¿cómo es que hay un giro, no hay un giro significativo? Note cómo es que al final lo que pasa en la actualidad es que cuando yo no prepondero un largo plazo y significativamente, creo que el problema es que no existe una brecha salarial o no hay una mejora constante. Lo que pasa es que no hay una mejora social. Yo me estanco aunque tenga la capacidad de ser, cuando no tienen una posibilidad de mejora, yo me estanco sabiendo que únicamente cumplen mis necesidades, yo me estanco en un esquema donde estoy, porque al final son pocas las personas que existen. Creo que la brecha entre una persona en clase baja y una clase media es significativamente corta en medida que es cubrir, pero la diferencia entre una clase alta, media y alta es significativamente mayor en medida que estamos en esquemas de poder, en esquemas de educación, en la esquema donde la persona pudo tener una educación privilegiada y tiene una empresa significativa, donde tiene poderes de nepotismo, donde tiene poderes de injerencia. Creo que ahí está significativamente la diferencia y cómo es que en ambas estructuras sigue existiendo un poder, pero mientras yo no exija un cambio, mientras yo no pueda tener un significativo poder, no puedo generar un cambio. Panel, vamos a la línea argumentativa. Creo que principalmente porque es que darse ese cambio en mi mundo. Creo que como les comentamos, cuando yo genero un cierto incentivo a prestar una clase media, creo que lo que hago es que puedo generar una mejora significativa. ¿A qué me refiero? Cuando yo mejoro las educaciones públicas, cuando yo mejoro las instituciones, cuando yo le doy la oportunidad de tener igual de maestros que puede ser de una escuela privilegiada a una escuela pública, lo que pasa es que tan siquiera voy acortando las brechas, lo que significa que al momento tengo más posibilidades de encontrar dentro de esas personas. ¿Cómo es que lo logro? En medida de que voy mejorando constantemente, en medida de que la narrativa va principalmente a mejorar la brecha social. Creo que al momento de que yo estoy dando incentivos a que las personas sigan mejorando, que las personas tengan la capacidad, lo que hago es que puedo generar este contrapeso efectivo que me platica mi alta, pero al final creo que lo que hago es que tengo un mecanismo de respuesta. Creo que la diferencia per se es cuando una persona viene de una clase trabajadora, cuando sabe que ha tenido la brecha salarial, ya tiene los incentivos de mejorar porque crece con la narrativa de mejorar las clases, porque ya sabe lo que fue vivir, porque ya sabe lo que fue que una persona constantemente lo estuviera atacando. Creo que cuando mejoro estas bases, mejoro significativamente el impacto y aparte puedo generar un contrapeso donde pueda tener una mayor exigencia. Creo que nos digan como nota cómo es que al final diciendo como que existe una brecha, cómo es que al final lo que genera es como justo mejorar ciertas estructuras, cuando puedo generar ciertos incentivos a que existan en empresas nacionales y cómo es que tengan una mejora, donde les doy más posibilidad de que puedan entrar en ciertos impuestos. Note cómo es que ahí justo mejoro ciertos aspectos dentro de la clase media y puedo alcanzar estas líneas de poder, pero tan siquiera en un largo plazo. Pero panel, ¿por qué no es que se da y vamos a refutar la cámara alta de oposición? ¿Por qué es que no se dan estas mejores estructurales? Creo que un problema que existió y creo que sí tienen las personas como es que pues tan siquiera lo vayan a mejorar, pero note cómo estas mejoras estructurales en su mayoría pueden ser problemáticas. Note cómo es que no siempre garantizan como tan siquiera que vayan al enfoque o tan siquiera que sean del todo, o sea, como que no al final como no me garantizan cómo es que sean las mejores y dónde es como significativamente lo mejore. Creo que al final lo que pasa con esas mejoras estructurales es que en muchas ocasiones son muy costosas, pero aparte note cómo es que lo que principalmente es lo que pasó, por ejemplo, con el plan entre Estados Unidos en el tiempo de Borama con problemas como Guatemala, El Salvador. El problema es que lo que les daban priorizar es como las cosas que ellos consideran
consideraban que era lo mejor, que le consideraban lo que era significativamente para ellos, como por ejemplo les daban un lugar para que pudieran vender sus productos a un mejor producto, o que les daban como una información previa, pero el problema es que muchos de ellos no tenían un smartphone o no tenían acceso a internet. Pero segundo, note cómo es que los esquemas son muy costosos, porque constantemente de un proceso de conseguirles una mejora, constantemente están como dándole, si te voy a dar alimentos como una mejora, como constantemente te dan como ciertos accesos a ciertos alimentos, te dan constantemente un acceso a ciertas capacidades. Note cómo es que lo que pasa comparativamente en mi mundo, es que lo que pasa es que sigo perpetuando y diciéndole, sabes que yo te estoy dando este apoyo, sabes que yo ya te estoy dando este al final, sabes que ya no necesitas dar porque ya te lo estoy dando. Nota cómo es que esto sigue perpetuando cierta descripción y cómo es que el principio que defiende es la cuestión de desatiendo. Note cómo es que esta se da en medida que no hay una brecha social, en medida de que nazco pobre y muero pobre, en medida de que no tengo una capacidad de mejora, donde al final la persona que va a seguir existiendo y el techo de cristal va a seguir existiendo porque no he tenido las capacidades, pero además porque no me han brindado la mano, porque nadie tiene un interés en esquemas de poder para mejorarlo. Note que cuando yo tan siquiera haciendo el esquema de desapego, cuando yo entiendo el esquema de la brecha, ya hay alguien que me está descendiendo en un poder, hay una persona que tan siquiera puede generar un contrapeso. Creo que comparativamente eso es mejor, en medida que hay una persona que puede velar, ya tiene el incentivo para hacerlo. Note cómo comparativamente creo que eso afecta más en medida que pago la brecha social y alguien me está representando. Antes de continuar, punto a la baja. Muchas gracias. Creemos que las clases medias quedan fuera de debate en tanto que no son relevantes como para la política. Panel, eso es la moción. O sea, creo que al final, creo que ya todos habíamos acordado que cuando en el momento nos referimos a no bajar la moción, es como justamente a las clases medias, a las personas que pues justo caen. Creo que esto es la que estamos desde un inicio, cuando pues, justamente estas personas son las personas que no tienen la capacidad. Pero yendo justo a ese punto en la que se llama de autorrealización, note que es que al final lo que busco yo es como generalmente cuando yo tengo un poco en nuestro poder donde no busquemos un contrapeso, note cómo es que al final mejoro ciertas cosas significativas, donde tan siquiera yo no pude generar una empresa multinacional, pero tan siquiera pude generar una empresa que pudiera generar ciertos trabajos. Noté cómo es que el problema que existía mucho en el lado de Estados Unidos con El Salvador es que no condensaban como ciertos recursos, simplemente les daban comida, cuando al final muchas de estas personas dependían, no querían ciertas cuestiones líquidas, como por ejemplo una harina para poder como tener alimentos diarios. Noté cómo es que dependen mucho, valoran mucho ese tipo de cosas en medida de que es un aspecto a largo plazo. Noté cómo es que comparativamente y suponiendo que ambos tuvieran el mismo presupuesto, yo tengo la capacidad de darle una mejora educativa, tengo la capacidad de darle una mejora en aspectos sociales. En medida de eso, creo que puedo generar una mejora y disminuir la brecha para generar un mayor contrapeso en esquemas de poder. El poder me importa porque son los que verdaderamente pueden hacer el cambio. Pase eso, muy feliz de proponer esta moción. Muchísimas gracias por ese discurso y vamos entonces a Britney para que haga el discurso de extensión de posición. Su primera palabra puede comenzar. Hola, antes de iniciar mi discurso quiero decir que pues este discurso se lo quiero dedicar a mi sociedad de debate porque es muy bonita y porque en general muchas de las cosas que he aprendido han sido gracias a ellas, gracias a ellos y gracias a ellas. Quiero dedicársela también a las mujeres del circuito mexicano de debate, que a pesar de que nos rezagan, de que nos enajenan y de que tenemos sesgos de género, pues hoy tenemos la posibilidad de tener una competencia paritaria. Y por último, quiero dedicársela, o sea, en mi sociedad de debate, como ya lo mencioné, se la quiero dedicar a Angie, a Bea, a Luisa, a Grecia, a Vale y a todas las mujeres que de seguro en este momento se me están olvidando, a Quiroga, a Ivana, que a pesar de que no es mi sociedad también la quiero mucho. Y finalmente a Fabri porque es una de las personas más tranquilas que conozco en este mundo. En verdad espero que algún día puedan debatir con él. Y pues nada, en general, antes de iniciar este discurso, quiero decir que pues orgullosa de ser mujer, orgullosa de ser joven y orgullosa también de ser de la clase trabajadora. Pues ya, entonces voy a iniciar. Ustedes cuando yo inicie a hablar, pues ya le ponen el tiempo, ¿verdad? Para yo no poner el mío. O bueno, pongo el mío, no vaya a ser. Así, apenas partas a hablar, pongo iniciar. Ok. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creemos que algo que no ha quedado claro en las cámaras que me anteceden es que no han entendido qué son las políticas de prevención versus las políticas de atención. Creemos que les concedemos el status quo donde hay muchísima desigualdad, donde justamente esta desigualdad y esta injusticia es recalcitrante, donde hay personas viviendo en pobreza y pobreza extrema. Creemos que las clases medias terminan por ser inatingentes en este debate, en tanto que no son los actores como más afectados y tampoco justifican como por qué debería de ser necesario, pero ahora sí les vamos a pasar a caracterizar como a qué tipo de estrategias nos referimos, ya que noten que ni la
la alta de gobierno ni la baja de gobierno nunca nos caracterizan. ¿Por qué? Creemos que la garantía de derechos humanos igual es algo que sucede en nuestro escenario. Creemos que justo atender la pobreza no tiene que ver necesariamente con programas sociales. Creo que también pueden haber programas de vivienda social, creo que pueden haber comedores comunitarios, seguridad social universal. Creo que lo que sucede con las políticas de atención es que son muchísimo más especializadas en tanto que hay interacción o que hay contacto directo con la población objetivo. No estamos hablando como una población objetiva futura, sino como podemos constantemente estar monitoreando cómo van los resultados y cómo mejoramos nuestras estrategias de intervención. Creemos que justamente clase de debate es como qué tanto nos importa la prevención versus la atención y como qué tantos impactos tiene, uno, para las personas pobres, pero dos, también para la sociedad y como para estos países que ya viven en vías de desarrollo, ¿no? Creemos que uno, es muy importante, en nuestro primer argumento les hablamos de por qué son necesarias las estrategias reactivas y aquí es cuando justificamos esta medida. Creo que lo que sucede es que la responsabilidad actual dirige la política social y en general dirige la política gubernamental. Creo que justamente lo que sucede con la pobreza es que la pobreza tiene como muchas razones multifactoriales que le dirigen, como podrían ser la violencia, como podría ser la injusticia, como podría ser la falta de instituciones públicas. Creemos que las políticas de prevención terminan por ser insuficientes porque las políticas de atención ya responden a problemáticas tan urgentes que son como justamente permean tanto en la población porque, ojo, la mayoría de las personas en estos países de vías de desarrollo son pobres o sufren inclusive pobreza extrema. Creo que justamente el dejarles en segundo plano seguiría contraproducente para el país y también para la sociedad. Creemos que a diferencia de lo que nos decía como nuestra alta, que más bien ya no nos decía nuestra alta que disminuye la movilidad social, pero noten cómo yo sí lo mecanizo, creo que las estrategias preventivas generan un desconocimiento de sus impactos y por tanto inefectividad en las mismas. Creo que el no intervenir ocasiona, al día de hoy genera que estos ciclos de pobreza se sigan perpetuando y esta vulnerabilidad se siga perpetuando y ahora yo ya no tengo auxilio para mejorar mis condiciones, sino ahora me condenan de forma como permanente a esta pobreza, porque vemos que también es muy importante porque a largo plazo el desatender estos problemas de la población genera que implique un costo muchísimo más amplio, es decir, si al día de hoy yo no le doy buena salud a las personas, genera que a largo plazo los problemas de salud que al día de hoy ya los tienen solamente sean graves, inclusive como ponamos en riesgo la integridad de las personas. Pero dos, en términos de legitimidad, no solamente hablamos de la deuda histórica que ya traía como nuestra alta, sino como justamente el no atenderle sería aumentar el rezago educativo, el rezago alimenticio y el rezago como en términos también de vivienda, que justamente también responde al principio de necesidad. Noten cómo les concedemos que el COVID ya ha generado que, por ejemplo, en Latinoamérica se mueran más las personas pobres, no la clase media, como literalmente las personas que viven en situación de calle, las personas migrantes son quienes no han tenido acceso a la salud o que inclusive, por ejemplo, han perdido su ingreso debido al desempleo y el desempleo ha ocasionado que sí, literalmente tampoco puedan acudir a instituciones privadas. Creo que justamente esta deuda histórica genera que hayan actores muchísimo más importantes con quienes emprendamos acciones afirmativas. Por eso hay programas enfocados en las personas pobres, porque literalmente son ellas quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad y mayor violencia. Creo que también es sumamente revictimizante que las estrategias preventivas preponderen como justamente ello, prevenir como la pobreza, cuando esto implica dejar en segundo plano a las personas pobres actuales. Noten, por ejemplo, y esto es muy importante como para entender los impactos de mi argumentación, que por ejemplo las estrategias de prevención de la violencia, de la desnutrición o por ejemplo de la corrupción, generalmente son inefectivas porque igual hay factores externos que no se entienden en estas políticas preventivas. Creo que poco sirve si yo te informe, por ejemplo, qué tipos de violencia hay para que en el futuro cuando los detectes sepas cómo actuar. Si al día de hoy yo no te garantizo que hayan procuradurías efectivas, si al día de hoy yo no te permito tener un sistema judicial feminista. Pero también en un tercer punto, y esto es algo que no abordó mi alta, es qué pasa si no les atendemos al día de hoy. ¿Qué pasa si a día de hoy no tenemos estrategias efectivas? Creo que vamos a recurrir a otros caminos. Creo que cuando no atendemos a las personas pobres, generamos que, por ejemplo, las personas trans que no tengan acceso a vivienda recurran a cuestiones como la prostitución y que la prostitución literalmente minimiza su expectativa de vida, o generamos que, por ejemplo, las mujeres que viven con sus maridos y que dependen del ingreso de sus maridos ahora sean muchísimo más pobres y que ahora no tengan un espacio de refugio o no tengan una red de acompañamiento y les condenemos a esta violencia doméstica, o que inclusive, por ejemplo, los jóvenes que en situación de pobreza o que viven en la sierra, etcétera, se unan a organizaciones delictivas o a grupos criminales. Creemos que esa posibilidad es muy plausible porque ya sucede en América Latina cuando no se generan estrategias efectivas. Creemos que justamente generan fenómenos como lo podría ser la migración, que igual perjudican a los países porque perdemos capital humano, que esto tiene afectaciones económicas en términos de productividad y también en términos de competitividad con otros países. Pero en cuarto punto, también creemos que es muy importante entender que la desigualdad aumenta la violencia, pero antes salta por engagement. Gracias. Oye, pero en tu mundo pones en vulnerabilidad a la clase media también y la gente que está saliendo de la pobreza con situaciones como el COVID.
la clase media no me importa porque la clase media igual ya puede recurrir a las cosas privadas. Es decir, como si al día de hoy el Estado no me garantiza buenas instituciones públicas, igual pueden acudir a instituciones privadas. Ya te mencioné porque literalmente son inatingentes en este debate. Creo que lo que sucede con esta violencia es que le sumergimos a las personas pobres a que padezcan como un ciclo de violencia por parte del Estado. Una violencia que es simbólica y también una violencia que es estructural. Literalmente a los países en vías de desarrollo que ya tienen precariedad no pueden prevenir algo que ya es preponderante y que ya aumenta como fenómenos como el crimen organizado, como la corrupción, como la injusticia, como la corrupción y como muchísimas cosas más. Pero quinto, ¿cuál es el escenario futuro? Creo que es muchísimo más complejo evitar la pobreza y al mismo tiempo combatirla. Creemos que justamente el crecimiento de la pobreza, y esto es algo también un punto novedoso para nosotros, es que esta pobreza permita que en los estados no haya un estado de derecho efectivo, es decir, porque constantemente está en duda el trabajo del gobierno y también su efectividad en cosas como lo podrían ser la pobreza. Creo que impacta también en términos como de finanzas públicas, porque hace que en estos países aumente la clandestinidad, aumente el empleo informal y que con este comercio informal literalmente como perjudiquemos la capacidad de pagar impuestos, la capacidad de brindar seguridad social cuando tenemos esquemas de subcontrataciones o cuando no garantizamos buenos esquemas a las personas o inclusive pues en crimen organizado como ya lo mencioné. Por el contrario, creo que si nos dedicamos como a prevenir que es el escenario de gobierno, creo que generemos muchísimas más deficiencias para las personas pobres y ahora hacemos no solamente que sean pobres, sino que vivan en pobreza extrema. Creo que igual lo que yo ya planeé a largo plazo, igual puede que no suceda en gobierno, nunca nos dan mecanismos para creerlos, pero aún cargo con cosas que inclusive si funciona como esta planeación que yo hice a largo plazo, creemos que ya tenemos como este rezago de la pobreza que no hemos atendido y que también desatendería como los objetivos del desarrollo sostenible como lo podrían ser la erradicación de la pobreza. Por estas cosas, orgullosa de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ya vamos a la ley para hacer el discurso del látigo de gobierno. A su primera palabra puede comenzar. Perdón, ahí voy. Estoy poniendo mi timer. Pero antes de comenzar mi discurso, primero que nada me gustaría agradecer a mi dupla de este torneo, Esteban, estoy muy orgullosa de que hayamos llegado a semis, así como también a toda la sociedad de debate y a los 3 equipos de TEXEM que se encuentran en este momento en la semifinal. Voy a proceder a apagar mi cámara para no tener problemas de internet y no trabarme en mi discurso. Y ahora sí, puntos de información por favor por el chat y empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Y es que algo que es muy importante, pues es algo que no toman en cuenta, es que la clase media prácticamente viene intrínseca en la moción. Creo que la clase media es precisamente como un punto muy importante dentro de este debate. Creo que es de los puntos más importantes alrededor de todas las cámaras que se han abordado. Pero 2 cosas. Número 1, voy a ir a las refutaciones. Número 2, les voy a dar las comparativas y por qué ganamos este debate, que es lo que nos explica Esteban, que es único de nuestra bancada. Y listo. Primero que nada, la cámara alta de oposición. ¿Qué es lo que nos trae la cámara alta de oposición? Nos trae como prácticamente 4 métricas que benefician más, algo de los derechos humanos, cómo hay un mejor desarrollo y la agenda internacional, ¿no? Después de esto nos habla de la clase de la periferia y cómo estas clases tienen una justicia social que ha sido arraigada históricamente, ¿no? Como creo que sí se los concedo, estas clases quedan como en la periferia, pero creo que al menos de mi lado de la casa, Esteban ya les explicó cómo va a haber como una reactivación económica y necesariamente con esta autorrealización de las clases medias se va a ayudar a las clases bajas, pero ahorita se los voy a volver a explicar por si no quedó claro. Pero segundo, ¿qué es lo que nos traen? Nos dicen que se va a balancear como la clase media y la clase alta. Nunca veo cómo ayudando a la clase pobre se ayuda como directamente o cómo se impacta en la clase alta. Creo que el brinco que hacen como de la clase baja a la clase alta es súper grande. Creo que es muchísimo más fácil como igualar a la clase alta y a la clase media porque el brinco es como muchísimo más chiquitito comparativamente y por esto es muchísimo más fácil. Pero segundo, nos hablan de los objetivos de desarrollo sostenible, algo que también trae como su baja. Y creo que aunque sí son muy importantes como los objetivos de desarrollo sostenible, hay que recordar que en la ONU estos objetivos de desarrollo sostenible también traen como usar tecnologías limpias, etcétera, etcétera. Y los países que han podido implementar o han llegado como a poder implementar como estos objetivos son países que actualmente como ya están estables, como un país como Dinamarca ya tiene o ha alcanzado varios objetivos de desarrollo sostenible, porque primero llegó como a un nivel igualitario en donde había como sustentabilidad, cosa que todavía no hay en estos países de vías de desarrollo, por lo que ese punto que era fuera del debate. Pero segundo, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen como va a haber más garantías de trabajos en la clase media y entonces yo como obrero voy a poder conseguir un trabajo de la clase media. Y jueces, creo que esto es algo sumamente perjudicial, porque cuando yo no tengo más trabajos que ofrecer en la clase media ya se pelea por los trabajos hoy en día, la clase media es la que más está sufriendo, ya no tengo más que ofrecerles y esto es sumamente problemático, jueces, porque cuando yo subo a más personas a la clase media, cuando tengo más personas aquí, en vez de que se dividan como los costos de las grandes empresas y se trate
equilibrar el parámetro entre la clase alta y la clase media, no, ya no se va a poder, porque entonces la clase media va a tener que dividir como el poco dinero que tienen ellos entre las clases bajas, como creo que voy a hacer a la clase media muchísimo más pobre y esta no es la solución que queremos a largo plazo porque es muchísimo más probable que caigamos de nuevo en la pobreza. Entonces creo que esto es como sumamente perjudicial de su lado. Pero después, ¿qué es que nos trae la extensionista de la alta de gobierno? ¿No? Nos habla de cómo la clase baja ya como sufre actualmente y nos habla de una narrativa de que no hay incentivos para que se reduzca esta brecha y cómo la clase baja se van a desresponsabilizar de la clase baja. Como creo que esta narrativa igual va a seguir como de su lado de la casa, porque aunque tratemos como de ayudar a los pobres, esta deuda histórica ya existió, este recelo que se tiene hasta las clases medias ya existió y va a seguir ahí, porque forzosamente dentro de la clase media, y es algo que nunca nos caracteriza, como creo que existe la clase media alta y la clase media baja, y creo que esta clase media baja es aquella que sí sigue haciendo como usa estos servicios públicos como la escuela, usted usa estos servicios públicos como la salud, etcétera, etcétera, y entonces necesariamente cuando yo mejore estos servicios públicos para la clase media baja, estoy ayudando también a la clase baja, cosa que nunca logran entender. Pero segundo, nos hablan de cómo hay unas posibilidades de colchón y que al menos si te caes vas a tener como esta posibilidad de subir. Creo que no, creo que esto es como totalmente un wash y esto no existe porque creo que si yo me caigo es precisamente porque la clase media se está como desmoronando y entonces forzosamente si me caigo no creo que pueda volver a subir porque ya me desmoroné una vez y creo que este colchón es muchísimo más perjudicial que tratar de ayudar a la clase media y entonces sí, desde abajo te puedo subir arriba y no hay como esta posibilidad de que te vuelvas a caer, ¿no? Creo que esto es muy perjudicial de su lado. Y segundo, nos habla de una reactivación económica de la clase media y creo que esta reactivación económica necesariamente no se da porque seguimos monopolizando, seguimos legitimando a las grandes empresas y este dinero siempre se queda como concentrado en la clase alta, solo estamos dividiendo el dinero que tiene la clase baja y ya les expliqué cómo eso es perjudicial. Y segundo, nos hablan de la probabilidad de apoyos internacionales. Creo que los apoyos internacionales que tenemos hoy en día o las ONGs que tenemos hoy en día que ayudan como a estos países en vez de desarrollo se enfocan precisamente como en la pobreza extrema. Creo que si ya tengo estas ONGs que se van a concentrar como en la pobreza extrema de lleno, creo que entonces prefiero ayudar a la clase media que no la van a apoyar estas ONGs porque no está como en este momento de tanto sufrimiento, ¿no? Pero segundo, vamos con la cámara baja de la oposición. Como, ¿qué es lo que nos daría la cámara baja de la oposición? Segundo, nos habla como de las políticas de prevención y no de afectación, como creo que en las políticas de prevención ya se hablaba como de mejorar los servicios, etcétera, etcétera, y segundo, nos hablan de que los principales actores son como los pobres y los demás y los países en vías de desarrollo. Creo que no, jueces, creo que ya les expliqué cómo necesariamente la clase media ya está intrínseca en la moción, pero aún tomando en cuenta a los pobres, creo que los pobres se van a ver como muchísimo más beneficiados de mi lado en donde sí les estoy como garantizando esta posibilidad de que van a poder subir, o al menos que cuando puedan subir a la clase media, ya van a tener como esta oportunidad de poder como saltar a la clase alta muchísimo más fácil y no se van a quedar como necesariamente en un status quo en donde solo te dejo en la clase media y la clase media va a bajar como de estatus social. Pero segundo, nos dicen cómo los vamos a dejar a segundo plano y cómo esto los hace como todo el tiempo muchísimo más vulnerables y nos vuelven a traer esto de la deuda histórica que tenemos. Creo que no los estoy dejando en segundo plano. Creo que cuando yo intento ayudar a la clase media, se cumple como este balance del que tanto les hablamos y la autorrealización, y es aquí cuando creo que ganamos este debate, jueces. Y es que Esteban nos explica un argumento como súper importante que él nos trae, es la autorrealización. ¿Y qué pasa con esta autorrealización? Es que cuando yo como clase mediero ya sé lo que es sufrir, ya sé lo que es estar como ahí, ya sé lo que es tener este miedo constante de bajar a la clase baja, pero de pronto me empiezas a ayudar y me empiezas a dar políticas públicas para poder subir a la clase alta y que al menos exista esta posibilidad de salto entre la brecha. Creo que cuando yo tengo esta autorrealización es que yo volteo a querer ayudar a los mismos que estuvieron en mi situación, es decir, a la clase baja, hacer que las clases bajas realmente empiecen a subir. ¿Y qué es lo que pasa, jueces? Y esto es algo sumamente importante y que solo nos trae Esteban dentro de la bancada. Como Esteban sí nos habla de cómo el gobierno no tiene como todo el poder de agencia para poder sacar a los pobres de la pobreza. En cambio, las grandes empresas creo que sí tienen este poder de agencia y cuentan con millones de dinero para poder apoyar a la clase pobre. Cuando yo le doy esta autorrealización que viene desde la pirámide de Maslow como una necesidad, creo que cuando ellos llegan a esta autorrealización que nos habla Esteban, es entonces que sí volteo a ver a la clase baja y es entonces que la puedo ayudar y entonces sí va a haber una reactivación económica desde arriba hasta abajo y no solamente voy a tratar de dividir el pedacito chiquito que me queda en medio. Pero ¿qué más nos trae? Nos hablan de que es como una necesidad y que actualmente ya hay como desempleo y va a haber como un rezago. Como creo que el desempleo se va a seguir dando de su lado y algo que no han tomado en cuenta es quién va a hacer los trabajos que actualmente hace la clase baja. Como estos trabajos se les sigue necesitando. Necesitamos obreros, necesitamos trabajadores. Como creo que aumentar el salario mínimo o tratar de aumentar como esto debido a que la clase media ya subió y entonces puede pagar como un mayor salario de la clase baja es como muchísimo mejor. Y segundo, creo que el caso de proposición de baja se sobreimpacta como esto de la prostitución y la migración. Creo que estos sobreimpactos como realmente faltan muchísimos nexos lógicos para explicarnos cómo se da. Orgullosa de oponer. Creo que ganamos este debate porque
que sí les mecanizamos como muchísimo mejor que nuestra alta y les dimos como este argumento de la autorrealización que termina por impactar varias cosas que ya nos habían traído. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos entonces a Fabricio para hacer el discurso látigo de oposición. Hola, estoy haciendo pruebas de audio, prendí mi cámara a ver si se escucha bien y no se corta. Se ¿Todo escucha bien? bien y no se corta. Ok, ok. Bueno, pues no quiero quedarme atrás como con las dedicatorias. Quiero agradecerle a Britney por invitarme de nueva cuenta a debate. Es una actividad que pues disfruto mucho. También pues quiero dedicarle este discurso a quienes han formado parte de mi formación como debatiente y de mi etapa por debate. Eh, Sinceramente, y a dedicatorias, y honestamente no quiero dejar afuera a nadie. De verdad que quiero dedicárselo a todas esas personas, amigos y personas que han formado mi ser como debatiente. Y ya, antes de ponerme más sentimental, pues paso a mi línea argumentativa. No sin antes dejar en claro que lo que expresa en este discurso no necesariamente significa mi postura natural respecto del tema. Dicho eso, paso a mi caso. En 3, 2. Creo que Britney dejó bien en claro de qué iba este debate. Este debate iba sobre ponderar estrategias de prevención, sobre estrategias de reacción. Creo que en su discurso hizo una excelente labor clarificando cuál es cuál y diciendo por qué nosotros desde las estrategias de reacción vamos a tener una mejor posibilidad para que las personas pobres puedan acceder a circunstancias que de otra manera no podría ser así, y cómo es que además ponderar estrategias de prevención sobre estrategias de reacción, no solamente estaríamos dejando de lado a necesidades actuales, sino que además estaríamos condenando a las personas pobres a que permanezcan en esa situación, contrario a lo que nos decía toda la Cámara de Gobierno. En ese sentido, vamos a pasar a la línea refutativa y hacer las comparativas pertinentes para que quede bien en claro cómo es que nosotros a través de estas estrategias de reacción hemos ganado este debate. En primer término, nosotros vamos a decir que jamás debió haber entrado la clase media aquí, literalmente no nos interesa. Creemos que, de hecho, el impacto que pudiera tener esta clase media es mínimo en los países en vez de desarrollo, porque esta clase media es casi inexistente. Es decir, por ejemplo, en la mayor parte de la población de Latinoamérica, la clase media es tan nula que es casi inexistente, porque la mayor parte el mayor porcentaje de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Por lo tanto, los impactos que pudieran haber traído estos gobierno no se materializan, porque nosotros consideramos que sí, esta clase media pues tiene incluso mejores condiciones que en mi línea refutativa. Primero es que nos hablan como de que se genera un incentivo de mejora para esto, lo trae la Cámara Baja, nos dicen que genera un incentivo de mejora y que por lo tanto van a existir o estén incentivadas a mejorar constantemente y por lo tanto abandonar esta situación de pobreza. ¿No? Nosotros, ¿qué les decimos a esto? Nosotros consideramos que incluso aceptando que se genera esta narrativa de incentivo, nosotros consideramos que no es lo suficientemente efectiva, porque el salir o no de la pobreza no es nada más estar inspirado y levantarse inspirado como de que, pues hoy voy a ir a chambear bien duro para poder salir de la pobreza. No, creemos que hay una estructura completa que te impide que actualmente está impidiendo a las personas que puedan mejorar sus condiciones. Creemos que actualmente no necesariamente que existan discursos o narrativas va a ayudar a que una persona pueda acceder a seguridad social, que pueda tener una vivienda digna, que su jornada laboral sea muy justa, pues en la medida de lo que gana y de su jornada laboral. Nosotros creemos que esto, pues simple y sencillamente no se cumple, y el impacto que ellos nos traen con este argumento es muy mínimo.
Luego, la Cámara Alta nos traía como que se empodera a la clase media, que se encuentran en estado, que la clase media está como en alguna especie de estado de vulnerabilidad y que se ponen en condiciones de competencia para que puedan acceder a la riqueza. ¿Nosotros qué respondemos a ello? Nosotros consideramos que esta medida se olvida de las personas pobres por completo y a las personas pobres que están en este momento en la pobreza se quedan condenadas en esa situación. Literalmente están condenando a las personas a que no puedan ir a servicios de salud gratuitos, que no puedan tener una vivienda digna y que pues no puedan acceder a educación y que por lo tanto se perpetúe su situación de pobreza, ¿no? Nosotros consideramos que incluso aceptando que la clase media está en un estado de vulnerabilidad o que están en desestabilidad, como ellos intentan decirnos, nosotros consideramos que incluso aceptando eso, las personas que ahorita tienen un estado de pobreza, creemos que son sus condiciones sumamente peores en comparación con la clase media que ya les dijimos, pues es casi nula en países en vías de desarrollo. Nosotros consideramos que esas condiciones que ponderar a la clase media sobre las personas pobres es perpetuar las condiciones de pobreza extrema en las que actualmente están viviendo. Ahora, paso a la línea argumentativa, reconstruir el caso que nos trae Britney, pero antes tomo un punto a la baja. Justo, pana, y creo que es ilegítimo el decir que hay una mejora significativa cuando siguen existiendo estas brechas. Noté cómo esto genera un esquema de desigualdad, pero al final lo único que tengo la posibilidad de generar un contrapeso donde pueda tener un poder de mejora. Pues es que realmente ustedes jamás nos caracterizan como este mecanismo que nos traen. La verdad es de que nosotros consideramos que incluso aceptando esto, el beneficio o en comparativa, nosotros creemos que una política de reacción es mejor una preventiva, incluso bajo el supuesto en el que tú nos dices, ¿no? Nosotros, ¿por qué consideramos en retrospectiva, en comparación, por qué nosotros consideramos que las medidas o las políticas de reacción son mejores en contra de las estrategias de prevención? Nosotros les dijimos como uno, es que estas medidas atienden a necesidades actuales, es decir, actualmente hay gente que no tiene acceso a la alimentación adecuada. Actualmente hay personas pobres que no tienen acceso a servicios de salud. Nosotros consideramos que esta es una necesidad actual y las políticas públicas están diseñadas precisamente para eso, para atender a necesidades actuales y urgentes de la población. Nosotros consideramos que en ese sentido una estrategia de reacción sí atiende a ello porque están considerando las circunstancias actuales que engloban a la situación. Nosotros consideramos que en ese sentido se ocupa de las necesidades actuales de las personas. Además, creemos que esto ayuda a disminuir la movilidad social, porque en comparativa las medidas de reacción sí tienen esa especialización de conocimiento, atienden las condiciones que están generando la pobreza actual en comparación de unas de prevención. Luego nosotros les decíamos cómo es que sí existe una legitimidad, porque hay una deuda histórica por parte del gobierno, por parte de los estados, de atender estas necesidades. Nosotros consideramos que de no atenderles sería, además de condenarles, sería revictimizar a las personas que están actualmente en un estado de pobreza. Además, nosotros consideramos que estas estrategias son que están atendiendo que atienden a las necesidades urgentes de la población. Nosotros les explicamos además cómo es que de no atender de manera reactiva a la situación de los pobres actualmente, estaríamos orillándolos a que busquen otras situaciones. Britney ya les ponía el ejemplo como de las personas trans. Nosotros consideramos que también las personas que se encuentran, o desatender a las personas que se encuentran en estado de pobreza, las estamos orillando a que busquen oportunidades en otros lugares en los que no deberían de estarlos buscando, como lo puede ser el crimen organizado. Panel, nosotros les hemos demostrado a través de nuestra línea argumentativa cómo es que es preferible una estrategia de reacción en contra de las de prevención. Muchísimas gracias por ese discurso, muchísimas gracias a todos por ese debate y nos vemos en los anuncios al pase de la final. Muchísimas suerte a todos. Bye. Gracias, panel. Buen debate. Un saludo a todos. Bye. Chao, un gustazo. Recording stopped.
32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.